Disculpe, podría mencionar rápido lo que se vio solo así de manera general es que creo que al inicio de la clase esta anterior, ¿verdad? No estaba presentando. Solo mencionar así rápido, por favor. El inicio de la clase pasada. Ajá, es que hubieron, bueno, algunos minutos que no estaba presentando. Mm, pues en la clase pasada iniciamos con el capítulo 5 de modelos empíricos y Ok, variables de pérdida de exceso y pérdida limitada. El modelo empírico simplemente es un modelo que se saca de una muestra. En este caso, tenemos una muestra bivariada. Podríamos pensar de que cada uno de estos corresponde a un par ordenado, ¿verdad? 1,4, 2,2, 4,3, 5,6, 6,4. Y específicamente el modelo se construye indicando que a cada uno de esos datos se le da una igual probabilidad. Tenemos 5 observaciones, por lo tanto, se le da una probabilidad de un quinto. En este caso, sacar los promedios de cada una de estas variables, pues es bastante sencillo, ¿no? Ahora, realmente nos dicen de que no necesariamente vienen en pares ordenados estos datos. Así que, por un lado, nos piden calcular la covarianza de estos datos, eh, pensándolo como que fueran pares ordenados, o sea, que corresponden cada uno, ¿verdad? Y por otro lado, nos piden también hallar la máxima covarianza posible, si yo los puedo reordenar. El modelo empírico nos da una probabilidad de un quinto para cada uno de ellos. Entonces, bueno, la fórmula de covarianza simplemente es valor esperado de x por y menos valor esperado de x por valor esperado de y. Esto lo han visto en estadística 2. Entonces, el valor esperado, pues, sería el producto de las realizaciones, ¿verdad? De cada uno de los datos que saca, multiplicado por su probabilidad. Pero para cada uno de ellos, la probabilidad es un quinto. Entonces sería 1 por 4, aquí está, por un quinto, 2 por 2, por un quinto, y así sucesivamente. Le restamos los valores esperados que ya obtuvimos anteriormente, que en términos, el promedio muestral coincide con el valor esperado, ¿verdad? Por ahí hay un elemento que puede ser un poco más, digamos que ampliado, pero eso se hace en estadística. Y vamos a ver si se puede comentar un poco más en otras secciones. Luego, si nosotros quisiéramos maximizar la covarianza, el teorema del rearreglo nos ayuda porque simplemente tengo que poner ambas listas de observaciones, ya sea en forma creciente o en forma decreciente, de tal forma que los productos multiplicados siempre por su probabilidad, ¿verdad? Eh, ahora son máximos. Obtengo aquí 2,32 y en la covarianza anterior me daba 1,12. Tengo 1,2 mayor con este nuevo rearreglo. De ahí tenemos el siguiente gráfico con la distribución acumulada. Entonces, cuando habla de distribución, inmediatamente tenemos que pensar, esta es una acumulación. Entonces, esta variable aleatoria dice que es log normal. Y, bueno, lastimosamente, quizá lo vieron en estadística 2, pero puede ser que lo hayan visto muy rápido, ¿verdad? Una variable x es log normal, sí, el logaritmo natural de x o cualquier otro logaritmo, aquí realmente no importa cuál logaritmo se ocupa, si esta tiene una distribución normal.
Entonces, tenemos aquí una escala logarítmica, ¿verdad? Aquí ya aplicamos logaritmo de x. Por eso es de que esta gráfica, por eso es que esta distribución pareciera normal, ¿verdad? Que empieza cerca del 0% y termina cerca del 100%. Ciertamente se extiende de menos infinito más infinito. Entonces, empíricamente me dice que el dato 10 tiene una acumulación de la probabilidad del 20%, es decir, que mi variable x, que sea 10 o menor, es 20% de la probabilidad de que sea 100, es 60%, que sea 100 o menos, es del 60%, y que sea 1000 es del 100%, que sea 1000 o menos es del 100%. Hemos visto que para hallar la función de probabilidad, es decir, la probabilidad de cada uno de ellos, solamente tengo que calcular la probabilidad en ese punto menos la probabilidad de la anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la probabilidad de 10, puedo calcular aquí probabilidad de que sea 10 0.2 menos probabilidad que sea 1 sería 1, perdón, 0, eh, y me daría que la probabilidad que sea 10 es de 0.2. Vamos a ver si hay alguna. Sí, 10 a la 0, 1, sí. E igual los demás, ¿verdad? Yo solamente estoy buscando aquí cuál es el cambio, el delta, ¿verdad? El salto. Entonces, y eso me da las probabilidades. Ahora, el promedio de los datos, si yo ya tengo la probabilidad para cada uno de estos tres datos, su valor esperado es fácil de calcular, 442. Ahora, ya cumplí con la primera parte de el problema, porque dice, determina la diferencia entre el promedio de la log normal, del modelo de la log normal y el promedio de los datos. La siguiente parte es un poco más complicada, pero nosotros podemos notar dos puntos en particular, 10 y 100. En 10 se acumuló un 20% de la probabilidad. La distribución log normal es bastante compleja, pero si yo aplico la transformación de algún logaritmo, yo sé de que eso estará siguiendo la distribución normal. Y si la estandarizo, entonces obtengo yo lo que es la probabilidad punto 2. Lo mismo con 100, ¿verdad? Ahí dice que logra el 60%, pero en la acumulación, ¿verdad? Esta de phi es la función de distribución normal 0,1, ¿verdad? Entonces ahí podemos poner quizás un texto, ¿verdad? Recordar, recordar que phi es la distribución normal 0,1. Bien, entonces es el estándar que se ocupa, ¿verdad? Bueno, ahora ya sea por tabla o por alguna comando en R o en otro software, ¿verdad? Podemos encontrar cuánto tiene que valer lo de aquí adentro para que una distribución normal 0,1 me dé 0.2 y nos da menos 0.84, mientras que en el otro caso da 0.25. Y ahora tengo yo una, eh, un sistema de ecuaciones para resolver para mu y para sigma, recordando que estos son los mu y sigma de la distribución normal correspondiente a la log normal. Es decir, cuando yo saqué el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, de este sistema de ecuaciones puedo hallar mu y sigma y, ¿cómo se llama? Pues al ver la tabla al final, si yo tengo mu y sigma, aquí me dice cuánto es el valor esperado, ¿verdad? De x a la k.
exponencial de k por mu más k cuadrado sigma cuadrado sobre 2, pero k vale 1, entonces sería solamente exponencial de mu más sigma cuadrado medios, precisamente lo que está acá. Yo tengo mu y sigma, sustituyo, aquí tengo el valor y puedo hallar la diferencia. Después, en el siguiente ejemplo, nuestro modelo de empírico simplemente le daba una probabilidad igual a cada uno de esos datos que nos muestra el número de nuevos miembros que están en en un club de ejercicio, ¿verdad? En un gimnasio. Entonces, pero como vemos aquí, 45 está repetido 4 veces. Cada uno tiene probabilidad de un doceavo. Son 12 datos los que tenemos. Entonces, la probabilidad de que tenga 45 nuevos miembros sería 4 sobre 12. Pero eso se puede expresar como un tercio también. En 67, por ejemplo, solo hay uno. Por lo tanto, tendría una probabilidad de un doceavo. Y así con nosotros. Tenemos también la variable aleatoria de pérdida de exceso, la cual es este y super p, y la definimos como x menos d, dado que x es mayor que d. Y eso es básicamente indefinido cuando x es menor que d, menor o igual que d, y x menos d si x es mayor que d. Eso es importante porque, pues, no es lo mismo que sea cero a que sea indefinido. Si es indefinido, simplemente no se toma en cuenta. Eh, y tiene mucho sentido en términos de la definición, ¿verdad? Porque ya sabemos de que x es mayor que d, pero entonces x menor o igual que d, bueno, ahí no tenemos nada, ¿verdad? Porque no estamos considerando para nada esa situación. Distinto, si fuera cero, yo tendría que tomar eso en cuenta de alguna forma en la probabilidad. Entonces, la variable de pérdida por exceso, ¿verdad? Lo que habíamos comentado, y aquí están los distintos momentos, aquí está la forma en cómo definimos esta función de riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí está para el caso continuo, para el caso discreto, eh, y pues para k igual a 1, habíamos comentado que eso podría servir, por ejemplo, en una eh, seguro de vida. Podría estar una compañía interesada, bueno, si llegó a los 60 años, ¿cuál es la probabilidad de que viva 10 años más? O si llegó a los 60 años, en promedio, ¿cuánto más viviría, verdad? Entonces, eso es precisamente esa expresión cuando D es igual a 60. O también podría ser para un producto, una pieza, podría ser, bueno, ok, un carro, podríamos decir, ¿verdad? Ya que muchas personas tienen la necesidad de tener carros por mucho tiempo, ¿verdad? Si este carro ya tiene 20 años de uso, ¿cuál es la probabilidad, sabiendo de que ya logró mantenerse por 20 años? Pues la probabilidad que pueda seguir funcionando unos 10 años más. Entonces, ahí tenemos nosotros otra ejemplificación de esa expresión. Aquí, esta es otra forma de poder, ¿cómo se llama?, expresar eh, nuestro riesgo promedio, ¿verdad? Quizás este lo podemos de alguna forma eh, poner en un recuadro. Vamos a ver, para no poner el recuadro, ¿cómo se llama? En particular es muy útil porque nos da otra forma de calcular este riesgo esperado, ¿verdad? Simplemente la integral desde D
de la función de supervivencia entre la función de supervivencia en D. Y la vez pasada vimos que esta función es, eh, bueno, que aquí demostramos eso, ¿verdad? Específicamente, un resultado importante era notar que 1 menos f se acerca al cero más rápidamente que x. Y me parecería que no importa si es x a la n. Vamos a ver, si fuera x a la n, ¿podría ser el mismo truco? No, no podría ser el mismo truco. Habría que revisar, pero creo que hoy vamos a ver algo al respecto. Tenemos aquí un problema en el cual nos pedían la función de pérdida de exceso promedio, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular la probabilidad, bueno, simplemente este x de x, ¿verdad? Entonces, para eso se calcula la función de distribución y la función de supervivencia, simplemente es 1 menos esto, es decir, solo esta parte, y aquí tenemos integral de x hasta infinito entre ese valor en x, y pues se hacen ahí los cálculos. Pues y finalmente el problema complicado, ¿verdad? En el cual teníamos incluso que hacer unos cálculos numéricos de cuánto era el área para poder hallar la integral. En este caso teníamos rectángulos, pero como había que integrar desde 21, entonces tuvimos que ocupar interpolación lineal. Ciertamente, pues al tener el número el número de personas que se mantienen hospitalizados al día 20 comparado con el día 25, ahí están dos puntos, ¿verdad? Que van cayendo y pues hay la recta que pasa por ahí y mi objetivo es saber cuánto vale la función en 21, ¿verdad? Y todo eso es lo que hacen acá sin explicar mucho, ¿verdad? De hecho, lo que hacen aquí sin explicar mucho. Entonces solo dice por interpolación lineal y pues ahí sacan de un solo la fórmula, pero mi recomendación, bueno, realmente sí es pensar, explicar de que lo que se hace es que se toman esos dos datos en particular, entonces el de 20 y el de 25. Vamos a ver, quizás lo podemos resaltar de esta forma y que en estos dos puntos se hace interpolación lineal para saber cuánto vale, cuántos números, cuántas personas han sido eh, pues se mantienen hospitalizadas al 21 día, al día 21. Entonces ocupamos la fórmula última que habíamos obtenido para hallar la función de riesgo promedio, dado que había sido hospitalizado 21 días y este de X21 no era muy complicado porque ya teníamos por interpolación cuánto vale. La otra parte sí consistía en hallar el área bajo la curva. Además, como la da de alta, el hecho de que salían pacientes, eso indicaba que se daba con una distribución normal, entonces podíamos tener la seguridad de que estos puntos se conectan a través de rectas. Eh, si dice que es una distribución uniforme, se conectan a través de rectas. Si fuera otra distribución, pues sería un poco más complicado. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto con lo que se vio el día anterior. Hay una pregunta por ahí. Tenemos el ejercicio, el ejemplo 5.7. Mostrar de que
la función de distribución de y super p en y se puede expresar de esta forma. Entonces, pero y super p, ¿quién es? Simplemente es, bueno, primero indicamos que por definición, esto es simplemente la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor o igual que y, pero ahora ocupamos la definición de lo que es y sub p. Entonces, y super p es x menos d, dado que x sea mayor que d, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que esto sea menor o igual que y, dado que x es mayor que d. Quizás aquí la condición es que d tiene que ser mayor que d tiene que ser mayor que y, si no podrían haber algunos problemas, pero parece que así está bien. Arreglando, bueno, pues recordemos de que por probabilidad condicional puedo hacer de que esa probabilidad sea la probabilidad de que ambas condiciones se cumplan entre la probabilidad de que x sea mayor que d. Si ambas condiciones se cumplen, bueno, por un lado x es mayor que d, pero por otro lado sería x sería menor o igual que y más d. Pero esa simplemente es la función de distribución, la suma de probabilidades hasta y más d menos las probabilidades hasta d. Y por el otro lado, eso es uno menos la suma de las probabilidades hasta d, o el complemento de las probabilidades de que x sea menor o igual que d. Entonces, aquí está la demostración, no la veo muy complicada, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, entonces vemos una variable muy parecida a la que hemos visto de pérdida, ¿verdad? En este caso es la censurada por la izquierda y trasladada o desplazada. Entonces, aquí dice, en el caso de la variable de exceso, pérdida por exceso, las pérdidas debajo del valor d no se registran de ninguna forma. Es decir, la variable aleatoria de la de pérdida de exceso está truncada a la izquierda y está y fue trasladada porque el número que se subtrajo de x. Sin embargo, cuando pequeñas pérdidas al nivel o debajo de b se registran como cero, entonces se llega a una nueva variable aleatoria que llamamos censurada por la izquierda y desplazada. Entonces, el costo por pérdida, la variable aleatoria y costo por pérdida. Entonces está definida como x menos de más. Es decir, de que si esto es positivo, va a mantener su valor. Si esto es negativo, se asigna cero. Entonces, por lo tanto, sería cero si x es menor o igual que d. Si es mayor que d, sería x menos d. El cadécimo momento de esa variable aleatoria está dada por, bueno, simplemente elevado a la k, ¿verdad? Como es cero, entonces la integral va desde d hasta infinito de esta expresión por la función de densidad. En el caso discreto sería la sumatoria, ¿verdad? Cuando mis datos sean mayor que d, a partir de allí empieza a contar, ¿verdad? Hasta donde llegue. Eso en el caso discreto. Y si una relación entre y super p y y super l. En este caso, pues aquí vemos, esta es la variable de pérdida por costo y el otro pérdida por exceso. Entonces, la, la relación que existe, pueden ver de que este mismo término está en la de pérdida por exceso, ¿verdad? Excepto que yo divido por la probabilidad de que x sea mayor que d.
Esa es la única diferencia. Entonces, pues esta valor esperado es simplemente uno menos f de d multiplicado, bueno, es como se llama eh, la, la distribución de la variable de pérdida por exceso multiplicada por el denominador. El denominador es S de D, o también podríamos escribirlo como uno menos función de distribución en D. Entonces aquí está, pues, una relación entre la función de pérdida por exceso y pérdida por costo. Si k es igual a uno, entonces, bueno, simplemente valor esperado de esa variable de pérdida por costo es la integral de d hasta infinito de s de x, y a veces dice que este se llama una variable aleatoria eh, de parada de pérdida de premium. La forma en cómo podemos pensar esto es de que en el caso anterior nosotros estamos viendo, bueno, cuánto tendría que pagar la aseguradora por aquellos reclamos que fueron válidos, es decir, aquellos reclamos que superaron el valor del deductible D, que podría ser, por ejemplo, $100, podría ser. Entonces, si viene un reclamo por $80, simplemente se regresa y se indica de que pues el premium, ¿cómo se llama? El deducible es de $100, por lo tanto la compañía no paga eso, no se toma en cuenta. Si es de arriba de 100, entonces sí lo acepta la aseguradora para poder hacer el pago respectivo, y sería la cantidad menos $100 lo que estaría pagando ¿cómo se llama? El seguro. Mientras que aquí sería lo que se esperaría que pagara la aseguradora, registrando aquellos casos donde hubieron registros de que los reclamos fueron menos de $100. Entonces, que en vez de regresarlos, o sea, sí lo regresa, o sea, no paga nada, pero en este caso sí lleva un registro. Las probabilidades son distintas. Hemos visto que hay un factor adicional, y nosotros esperaríamos que aquí el valor sea menor, porque en el otro caso nosotros eliminamos aquellos casos en el cual no se llegó al deducible. En este caso, estamos tomando aquellos casos en el que no se llegó al deducible, por lo tanto hay más casos, y en promedio este valor va a ser menor. De igual forma, nosotros podríamos pensar, bueno, anteriormente dijimos, ¿verdad? Que con la variable de pérdida por exceso, no, podría ser de que la aseguradora inicialmente habíamos comentado que se preguntaba, bueno, si llegó a los 60 años, ¿cuál es la probabilidad de que, bueno, cuántos años más podría valer, podría vivir, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos pensar, bueno, yo tengo un grupo de gente, ¿verdad? Entonces, aquellos con menor edad a 60, les voy a asignar una edad de 0. Y aquellos con mayor edad de 60, les voy a restar 60. Entonces, voy a calcular la probabilidad de esos datos. Eso sería el equivalente eh, en ese caso. Bien, no sé si hay alguna duda. Podría ser un poquito confuso, ¿verdad? Hay varios términos por acá, hay varios términos, pero la cuestión es tomar en cuenta eh,
los puntos donde está explicado, ¿verdad? Los recuadros, porque eso podría ayudar bastante. Y luego tenemos en el ejemplo 5.8 para una póliza de seguro, el monto de pérdida expresado en miles en el evento de un incendio se modela por una distribución con esta densidad, desde X que va de 0,4. Para una póliza con un monto deducible de 1000, calcular el monto esperado por pérdida. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer acá, bueno, X va de 0,4, así de que este número nunca es negativo. Esto siempre es positivo. Por ese lado, es un chequeo rápido que se puede hacer. Otro chequeo rápido sería hallar la integral de esta expresión, ver si, ¿cómo se llama? Suma uno. Entonces, vamos a ver si podemos hacer eso rápido. Ya se lo voy a mostrar. Quiero integrate 3 sobre 56 multiplicado por x multiplicado por 5 menos x de 0,4. Ok, vamos a ver Wolfram alfa. Claro, realmente ya sabemos cómo calcular estas integrales, no hace falta que lo volvamos a hacer, ¿verdad? Entonces simplemente revisar que obtengamos aquí una respuesta. Aquí no me da, ¿cómo se llama? Porque no me da una integral definida, quizás. Vamos a ver. A ver, quiero ver, quiero ver. Wolfram alfa, definite integrals. Quiero ver un ejemplo, pero que todo esté en el mismo comando. Ejemplos integrales, integrate from a x, ok, ya, from x igual, no me da. Aquí abajo sale la integral definida. Quiero revisar la función 3 sobre 56, pero from x, ok, ahí está. Vaya, entonces vamos a hacer esto más grande y ya lo voy a pegar ahí. Sí, en particular ese es el detalle, ¿verdad? Ya sabemos cómo integrar, entonces ¿para qué vamos a integrar eso, no? Más cuando no lo requiere el problema. Bien, ya lo pongo aquí en el documento, al image, ahí está. Ujú.
Bueno, entonces acá tenemos que la integral definida, ¿verdad? De 0 hasta 4 nos dio 1. Ya está completado todas las requisitos de que esta es una función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que me piden aquí? Nos piden, para una póliza con un monto deducible de 1000, calcular el valor esperado por pérdida. Entonces, de un solo tendríamos que decir, bueno, valor esperado de X menos 1000 y eso más, ¿verdad? Entonces, porque si hay un deducible de 1000, quiere decir de que todas las cantidades debajo de 1000 no pagan, el asegurador no paga nada. Y todas las pérdidas arriba de 1000, la aseguradora paga la cantidad menos 1000. Entonces, eso es lo que está aquí, ¿verdad? Que aquí es Y super L el que se está calculando, es decir, pues X menos D más, donde D es igual a 1000. Entonces, lo que vamos a ocupar aquí es simplemente integrar la función de supervivencia. Entonces, ese también lo podríamos poner en cuadro. Vamos a ponerlo en cuadro. Entonces, hay algunas de estas resultados que de repente se buscan y pues como hay tantas expresiones, ¿verdad? Entonces, una forma es integrar la función de supervivencia, pero la función de supervivencia es simplemente uno menos la función de distribución. Y ya vi que la función de distribución es 356, 3 sobre 56 por t por 5 menos t, ¿verdad? Integral de 0 hasta x. Y al solventar eso, obtengo esta expresión. Yo sé que la función de supervivencia, entonces será, bueno, aquí hay un error porque le han puesto uno menos. Habría que, vamos a borrar esa parte. Vaya, vamos a ver. De nuevo, esta es una integral, pues, ¿cómo se llama? Esta es una integral que no tiene nada de especial. Vamos a, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en el, o sea, si quieren que lo haga, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Ya, yo creo que no hay mucho, ¿cómo se llama? Aquí de novedoso, ¿no? Entonces, 5 medios de x al cuadrado. Vamos a hacer Wolfram entonces. Un tercio de x al cubo. A ver, quizás vamos a poner aquí, cambiar. eh, quiero ver. A lo mejor cambiar la vista aquí para que puedan ver todo bien. Bien, entonces creo que, borré el que no quería, cerré el que no quería cerrar. Ok, vamos a ver. 1.12 séptimos, 1.71. ¿Eso es lo que da? No, da mucho más. 3 sobre 56. 5x cuadrado entre 2 menos x cubo tercios. Integral de 1 hasta 4. Ujú. De 1 hasta 4. ¿Por qué me dan tan poco? Es que sí es uno menos.
porque, ¿cómo se llama? Aquí ya teníamos uno menos f de x, por ahí salió la cosa. Ok, pues había cometido aquí un error, ese uno sí va. Bueno, vamos a ponérselo entonces. Uno menos. Vamos a hacer esto más grande. Ok, hay que ser cuidadosos al modificar esto porque ya no puedo como ocupar control Z ahí. Bien, entonces, Wolfram Alpha, uno menos. Ay, pero no me da eso. La cuestión es de que ahí dice que está calculado por cada 1000, ¿verdad? Entonces, aquí da 1,3259. Aquí da 1325. La razón es porque aquí de un solo ya indicaron de que esto es el costo en miles, ¿verdad? Pero esto no nos da, o sea, esto, lo correcto, vamos a corregir acá, lo Ya lo correcto tienen es, multiplicado por 1000, ¿verdad? sí, así es. Entonces, lo correcto era indicar de que, pues, entonces, el costo promedio de pérdida es de 1,325,89 centavos. Eso es. Entonces hacemos esto un poquito más pequeño. Sí, ya está bien. No sé si se entiende la razón de que como esto está en miles, ¿verdad? Por eso es que tenía que dar 1,3258. Ahora, como estamos considerando que esos son miles, es 1,325,89 en promedio, ¿verdad? Luego dice de que Y super L, la cosa promedio de pérdida, ¿verdad? Es una variable aleatoria mixta. La parte discreta está representada por cuando es cero, x menor o igual que d. Entonces su probabilidad es simplemente la función de distribución con respecto a x en d menos el límite, pues, por la izquierda de d. La parte continua es lo que sigue, que ya es una distribución que nos dan. Bueno, esa sí, al menos esa parte es continua, porque puede ser que todo sea discreto, ¿verdad? Pero como aquí esta es la única forma que sea mixta, entonces ahí está, aquí está un ejemplo, digamos que lo es, ¿verdad? Eh, lo es. Entonces vemos aquí las pólizas, límites sobre pólizas, eh, variables de pérdida limitada o de pólizas limitadas, que usualmente es el caso, ¿verdad? Entonces, no van a pagar, las aseguradoras no van a pagar por el hecho de que haya una persona hospitalizada por meses. Recuerdo, por ejemplo,
un caso de un señor que estuvo en el hospital, ¿cómo se llama? El hospital militar. Estuvo casi 2 años en una UCI. Esa sí era un récord. eh, en un hospital privado, así como Profamilia, por ejemplo. Profamilia te cobra $500 por cada noche. Y ni siquiera es en UCI, sino que es como se llama, es como se llama, una habitación donde en teoría tenés una enfermera, ¿verdad? Y pues más los costos de los doctores que llegan ahí, ¿verdad? Entonces fácilmente puede rondar entre 500 y 700 por noche. Afortunadamente ese señor fue militar, ¿verdad? Entonces por eso es que le salió gratis, pero está casi 2 años comparado con lo que hubiera sido el costo. Entonces, con costos de entre 500 y 700, pues realmente una, eh, un seguro no va a pagar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, por eso está lo del deducible y también por eso los límites también. Hay que tomar en cuenta que la función de los seguros es que ellos toman el riesgo, a pesar de que ellos tienen bien calculado el riesgo. Esto es lo opuesto a, ¿cómo se llama? A los juegos del azar. En los juegos del azar, así como la lotería, ¿verdad? La persona que compra la lotería asume el riesgo. En este caso es como que el riesgo se lo estamos dejando a una compañía. Entonces, claro, pues al menos sí es una compañía honesta, ¿verdad? Porque hay aseguradoras que a las horas de las horas quiere ver cómo no pagar, ¿verdad? Lo que le corresponde. Entonces, pero para muchos casos esto es bastante útil. Al menos si uno escoge aseguradoras que son honestas, pues puede tener una buena seguridad. Entonces aquí dice de que puede haber un límite de la póliza, que podría ser U, ¿verdad? Entonces la aseguradora cobre todas las pérdidas hasta U, completamente, pero paga una cantidad U para las pérdidas que sea mayor que U. Así, X es una variable aleatoria de, de pérdida cuando el monto que se paga por la aseguradora es X y U, ¿verdad? Entonces llamamos a X y U la variable de pérdida limitada y está definida como, bueno, X y U, el menor entre X y U. X si X es menor o igual que U, U si X es mayor que U. Aquí no estamos hablando del deducible, así que ese tema ahorita dejémoslo por ahí, ¿verdad? Notar de que la distribución de X está censurada desde la derecha, es decir, pues ya que llega a U, se mantiene U en U. Entonces a eso se refiere que está censurada por la derecha. Y eso es el por qué la variable de pérdida limitada se conoce como la variable aleatoria censurada por la derecha. La, el valor esperado del valor de pérdida limitada es valor esperado de X y U, y se llama valor esperado limitado. Aquí sí hay un límite, ¿verdad? Porque si un seguro dice, bueno, voy a pagar hasta $10,000, entonces en promedio va a estar pagando mucho menos de $10,000. Hay muchos casos en los cuales la gente no requiere de los seguros, ¿verdad? Lo está pagando, pero al final no lo requiere. Ahí la ventaja es de que, pues, si hubiera sucedido algo, pues hubiera sido útil, ¿verdad? A veces los seguros pueden salir más caros que, ¿cómo se llama?
que manejar uno propiamente el gasto. Pero es que la gran ventaja que dan es de que puede ser de que en cierto momento el golpe financiero sea bastante fuerte y lo que hace el seguro en este caso es pues hacer más plano el gasto financiero al respecto. ¿Qué tal con respecto a los momentos de X y U? Bueno, valor esperado de X y U a la K. Vamos a ver esto un poco más grande. Ok, aquí está, ¿verdad? Bueno, pues aquí sería simplemente las probabilidades cuando es discreto, ¿verdad? El X y J a la K por probabilidad de que X sea J, siempre y cuando XJ sea menor o igual que U. Ya para cuando los XJ sean mayor o igual que U, el pago es de U. Pero como estoy viendo el késimo momento, entonces sería U a la K. Y luego, pues, toda la distribución restante que sería 1 menos f de U. Toda la probabilidad que hay desde U hasta infinito, ¿verdad? Está en ese término, 1 menos f de U. Y pues esta variable todavía simplemente es U a la K, porque si X es mayor que U, esto es simplemente U. Aquí está la expresión para la forma continua, ¿verdad? Valor esperado de X y U a la K. Entonces, la integral de menos infinito hasta U, X a la K, porque X es menor que U, ¿verdad? En este caso, por la función de densidad, y la integral con U a la K, porque en este caso X es mayor que U, entonces este va a ser el valor de esta expresión por la función de densidad. Y tenemos acá una expresión bastante parecida a la arriba. Pero aquí, por integración por partes, podemos simplificar esta expresión, ¿verdad? Entonces, aquí una antiderivada de f minúscula es f mayúscula. Entonces, con integración por partes, pues x a la k por f mayúscula de x, ¿cómo se llama? Ahí separan de menos infinito a cero. Y, ¿cómo se llama? Quiero ver, ajá, porque es integración por partes aquí. Entonces primero vemos de menos infinito a cero, integración por partes, derivan este, ¿verdad? Eh, y queda la integral del otro, k por x a la k menos 1, de menos infinito a cero, la distribución. Y en el otro caso también utilizan distribución por integración por partes, pero para 0 para 0 a u, ¿verdad? Pero aquí es interesante la escogitación de la función de densidad de la antiderivada, porque una antiderivada de f es s, pero esa tiene un signo opuesto. Se puede, ¿verdad? Solo que aquí va a quedar menos y aquí va a quedar más. Entonces se pone la antiderivada, evaluado de 0 a u, y ¿cómo se llama? Aquí también la antiderivada, la derivada de x a la k, y pues los otros términos que teníamos, ¿verdad? U a la k, esta simplemente es la función de supervivencia u. Y tenemos que esos términos se hacen cero. Entonces, aquí tenemos el resultado de que la función de distribución en menos infinito, no importa por cuál polinomio finito yo lo multiplique, siempre es cero. Entonces, en menos infinito, pues ambos se hacen cero. Vamos a ver. Perdón, aquí arriba, en menos infinito, se hace cero. En cero, se hace cero porque x vale cero. Aquí, en x, eh, se hace cero. Y en, ¿cómo se llama? En u, tendría menos u a la k, s de u, que se cancela con el término que está acá.
Y solo nos quedan las dos integrales. Solo nos quedan las dos integrales. De hecho, ese quizás era el que tenía que poner en recuadro rojo. Ese está bastante bueno para poner en recuadro rojo. Vamos a ver. Bueno, pongamos ambos en recuadro. Esos están muy buenos porque de todos estos resultados a veces uno está buscando, bueno, y este resultado y este otro, ¿cuáles son los que son útiles? Entonces aquí estoy ya indicando cuáles son útiles. ¿Cuáles podrían, tienen el mayor potencial de ser ocupados después? Aquí está la explicación también, cuándo, ¿cómo se llama? ¿Por qué el límite de x a la k por f de x es igual a cero? Cuando x tiene menos infinito. Aquí dice que si x es negativo y k es impar, entonces, bueno, esa integral, por ejemplo, es menor o igual que x a la k por integral de menos infinito hasta x en efecto, ¿verdad? Por el hecho de que como k es impar y este número sería, ¿cómo se llama? Eh, negativo, ¿verdad? Como sería negativo, entonces quiero ver. Ah, pero sería menos negativo. Por eso que esto es mayor que este. Pero esta es precisamente x a la k por función de distribución en x. Pero si yo aplico el límite cuando x tiende a infinito, esto es cero porque es el límite, el área bajo una línea. Teorema del sándwich, este es cero, por lo tanto. Lo mismo dice para un argumento para x menor que cero y k par. Por lo tanto, o sea, en esta parte, si mi probabilidad es cero, cuando x es negativo, elimino este término y eh, tengo solamente este término para cuando x es positivo. El caso para k igual a 1, notar de que x menos de más x y u, bueno, x menos de más está definido como cero cuando x es menor que d y x menos d cuando x es mayor que d. Aquí hay un pequeño problema. Aquí tendría que ser d o tendría que ser u. Pero aquí abajo lo dice. Bien, vamos a arreglar. Entonces, como antes no tenía esta herramienta, por eso es que no podía, digamos que, hacer estas correcciones. Bueno, pues si vemos para x menor que d, menor o igual que d, yo tendría x. Y si x es mayor que d, tendría x también. Entonces, la suma de estas variables aleatorias suma x, es decir, comprar una póliza con un deducible d y otra con un límite d es equivalente a comprar una cobertura total. Pues ahí está, ¿verdad? Se podría tener una cobertura total, solo que podría ser demasiado caro, ¿verdad? Entonces, como esas pólizas de seguro bueno, en el pasado se comentaba, ¿verdad? Que tenían los diputados. No sé si ahora todavía lo tienen, una póliza que cubre todo, ¿verdad? Podrían ser varios miles mensuales y, ¿cómo se llama? Que cualquier cosa que les pase, ahí ya está cubierto por el seguro. Observación 5.1. Usualmente la variable aleatoria x es no negativa.
Ya que eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Para x mayor que cero, pues tengo que el valor esperado es más simplificado, ¿verdad? Viene de acá, ¿verdad? Si x es mayor que cero, entonces este no tiene por qué estar, solamente es término y tenemos un problema más sencillo. Ejemplo 5.9, una variable aleatoria continua, x tiene una función de densidad 0.005x para x que está entre 0 y 20, y cero de otra forma, encuentre el promedio y la varianza de x y 10. Tenemos pues que ¿cómo se llama? La función de densidad será integral de menos infinito hasta x de la función de densidad. eh, pero como es distinto de cero, a partir de cero solo va de cero hasta x, ¿verdad? Entonces tendría 0.005 por t de t. Entonces, esto es 0.0025x cuadrado, cuando x está entre 0 y 20. Sería cero si x es menor que cero, no hay probabilidad. Y en x igual a 20 debería sumar uno y mantenerse así, ¿verdad? Esos elementos adicionales los pusieron, se analizaron, ¿verdad? Se dijo, bueno, si esta es la probabilidad cuando x está entre 0 y 20, entonces en cero, como da cero, pues lo anterior da cero. Y si da uno acá, en 20, después de uno, tiene que mantenerse en uno. No hay otra opción. Entonces, revisando ahí, sí, en 20 esto da uno. Ahí tenemos la función de distribución. Pues ahora calcular el valor esperado de x y 10 por esta expresión simplemente es la integral de 0 hasta 10 de la función de supervivencia, 1 menos 0.0025x cuadrado, sale aquí 55 sextos, calculo el segundo momento, entonces, pero en este caso, vamos a ver, 10 al cuadrado menos f de 10. Aquí ocupa la definición que está más arriba, porque nosotros podríamos ver cómo se llama. eh, Sí, aquí estamos ocupando la definición inicial básica, ¿verdad? Que esta es nuestra función de densidad de hasta 10, pero a partir de 10 es solamente hay un deducible de 10 al cuadrado en este caso, ¿verdad? Y la distribución, pues restante, el segundo momento nos da 87.5, entonces la varianza es el segundo momento menos el cuadrado del primer momento, y ahí tenemos la respuesta. Me parece que quedan dos ejemplos todavía, tres ejemplos, perdón, cuatro ejemplos, todavía queda bastante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Mañana no tenemos clase porque es el día del trabajo. ¿Alguna pregunta? Todavía quedan cuatro ejemplos, pensaba que quedaban menos. Bueno, veamos entonces. La distribución de gravedad ilimitada para reclamos, para montos de reclamos bajo una responsabilidad de una póliza de seguros de carros está dado por la función de acumulada que está acá. El seguro, la póliza de seguro paga montos hasta un límite de 1.000 por reclamo. Calcular el pago esperado bajo esta política para un reclamo. Ok, paga hasta 1.000. Entonces lo que debo de hallar simplemente el valor esperado de X y 1.000. Pero ya sabemos que esta es
la integral de 0 hasta 1000 de la función de supervivencia. Y solamente era hallar esa integral, ¿verdad? Importante ver que teníamos esta expresión, ya que x no puede ser negativo, no porque habría otro término por ahí. Después tenemos el ejemplo 511, dice, un plan de salud implementa un incentivo para los doctores y control de hospitalización bajo el cual los doctores les pagan un bonus, un bono B igual a C veces el monto por el cual los reclamos hospitalarios están debajo de 400. El efecto del plan del incentivo podría tener de los reclamos del hospital subyacente está modelado al asumir de que nuevos reclamos hospitalarios seguirían una distribución de Pareto de dos parámetros con alfa igual a 2 y teta igual a 300. Suponer que el valor esperado de B es igual a 100. Calcular el valor de C. El problema está un poco complicado, pero nos dice de que B es igual a C veces el monto por el cual los reclamos están debajo de 400. Entonces B sería, el bono se da solamente si X es menor que 400. Si es mayor, no se da nada. Entonces C multiplicado por el número de reclamos debajo de 400. Entonces, ahí está. Si X es el número de reclamos, entonces el número de reclamos para llegar a 400 serían C por 400 menos X. Y aquí, de una forma bastante brillante, la escribieron, bueno, esto es 400 por C menos C por X, y abajo es 400 por C menos 400 por C, pero esto es 400 por C menos C multiplicado por X y 400. Escribieron B en términos de la variable aleatoria X con el conector Y. Esto es bastante bueno porque ahora hemos escrito, tenemos todo lo que hay que hacer es, pues ya podemos establecer una ecuación en la cual hallemos C, el valor de C. Si es igual al valor esperado de B, lo que nos dicen, ¿verdad? Pero ya que hallamos esta igualdad, esto sería valor esperado de 400 por C menos X y 400. Pero esto sería 400 por C menos, vamos a ver, ahí faltó una C. Vamos a poner esa C. Bien, entonces esa es una constante, solo sale. También esa constante puede salir y solo tengo valor esperado de X y 400. Pero aquí dice, se nos dice que X tiene una distribución de Pareto con parámetros de alfa igual a 2 y teta igual a 3. Utilizando la tabla C, tenemos que valor esperado de X y U es esta expresión. Y al ver el final del libro, tenemos precisamente eso. Para alfa y distinto de 1. Este es el valor esperado de X y X. Para una distribución de dos parámetros de Pareto. Recordemos que anteriormente ocupamos la de un parámetro. En este caso ocupamos la de dos parámetros. Y esta expresión es la que está acá. Bien, pero ahí ya nos dan los valores. Vamos a ver si podemos ahí redactar un poco. Bueno, quizá para ahorrar un poco más de tiempo, simplemente lo voy a anotar. Teta vale 300, vamos a ver.
Teta vale 300. 300 entre 2 menos uno multiplicado por uno menos teta, que es 300, ¿verdad? 300 entre U es 400. 400 más 300 elevado a la 2 menos uno. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, sí. Y esto es igual a, para simplificar ya, ¿verdad? 300 multiplicado por 2 ese, ¿cómo se llama? Exponente de 2 menos uno simplemente es uno. Entonces tendría uno menos 300 entre 700. Pero eso es igual a 300 multiplicado por uno menos 3 séptimos. Pero eso es igual a, bueno, lo que está ahí es 4 séptimos, ¿verdad? 1200 sobre 7. Y eso es lo que aparece ahí, ¿verdad? Aquí está lo que aparece. Ok, entonces, ya teniendo que esto es 1200 sobre 7, ya tengo una ecuación que simplemente puedo hallar cuánto vale C. Y ahí está. Ok, ok, entonces tenemos aquí, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este problema. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, nos dice entonces mostrar de que para x mayor o igual que cero, que demostremos que el valor esperado de la variable de pérdida por exceso es igual a esta expresión. Eh, Recordemos que en este caso eso es el valor esperado de x menos d, dado que x es mayor que d. Eso nos daba la probabilidad de que x menos d y que x sea mayor que x sea mayor que d, entre la probabilidad de que x sea mayor que d, que es la función de cómo se llama, de densidad en d, de supervivencia. La parte de arriba quizás es la que es un poco más complicado de trabajar. Bueno, aquí también teníamos otra expresión que nos decía que esa era la integral de d hasta infinita de la función de supervivencia entre s de d. Aquí hay un pequeño error también. Vamos a solventar. Ok, ahí está, por definición. Pero esta integral es la integral de 0 hasta infinito menos la integral de 0 hasta d. Es, esta integral, vamos a ver, pero eso no es el valor esperado de x. Creo que sí lo es.
Creo que sí lo es. Vamos a ver, es que el valor esperado de x sería x por la función de densidad. Integral de x por la función de densidad. Ah, pero aquí hacen el trabajo ese, ¿verdad? Con integración por partes llegan a ese resultado de que esto es valor esperado de x. Y habíamos visto de que esta integral de esto de era valor esperado de x y d, siempre y cuando x no sea negativo. Y abajo tenemos ese de d. Ya está. Entonces la parte de arriba se hacía por integración por partes. De nuevo, notando que en infinito esto es cero y que en cero también esto es cero, eso se simplifica completamente. Ok, entonces llegamos al problema 5.13, que es el último de del día de hoy, ¿verdad? Entonces, la variable aleatoria para una pérdida X tiene las siguientes características. Aquí tenemos X y su función de distribución. Esta es una variable discreta. También tenemos el valor esperado de X y X. Es decir, si el límite, por ejemplo, si esa fuera póliza de seguro, ¿verdad? Bueno, si la póliza de seguro no paga nada, es decir, de que no importa cuánto salga, no se paga nada, entonces el valor esperado va a ser cero. Mientras que si el máximo que paga es 100, pues ahí sale 91 como lo esperado, ¿verdad? Si el monto posible que pague 200, 153 y si es 1331. Entonces nos dicen calcular la pérdida por exceso promedio para un deducible de 100, es decir, de X de 100, ocupando la expresión que tenemos acá. No la he puesto en un recuadro porque no siento que sea una fórmula que vayamos a ocupar a cada rato. Pero ahí está, ¿verdad? Las integrales que hay que calcular, los valores esperados. En el caso de 100, valor esperado, no lo tenemos todavía, pero sí tenemos el valor esperado de X y 100, ¿verdad? Que es 91. Y tenemos la distribución en 100 también, que es 0.2. Aquí era S de 100, ¿verdad? Pero eso es uno menos la función de distribución en 100. Todos los términos los tenemos a excepción de valor esperado de X. Lo que comenta aquí es bien interesante, ya que la probabilidad de que X sea mayor que 1000 es igual a 1 menos f de 1000 igual a 0, indica que al menos en probabilidad, esto, para hablar de una forma un poco más, ¿cómo se llama? Eh, Formal, ¿verdad? Entonces, X es menor o igual que 1000 en probabilidad, de tal forma que X y 1000 es igual a X, también en probabilidad. Bueno, ahí ya estamos metiendo un poco más de formalidad que de lo que quizás es necesario. Entonces, sigue de que valor esperado de X es igual a valor esperado de X y 1000, que si lo tengo aquí en la tabla, es 331. Ese truco lo utilizamos para hallar valor esperado de X. Ya con todos los datos, ya obtengo la respuesta. Use como en el caso de un deducible, la variable aleatoria y igual a XU tiene una distribución mixta con parte continua f sub y de y igual a f sub x de y para y menor que u y parte discreta probabilidad de y de u igual a 1 menos distribución de x en u. Bueno, entonces eso era lo que teníamos para hoy. Entonces, no sé si alguna pregunta. Esta es el capítulo 5. Es el capítulo 5. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces mañana no tenemos clase.
Y, ¿cómo se llama? El jueves iniciamos el capítulo, vamos a trabajar el capítulo 6. Y al final de la clase vamos a trabajar un par de problemas de lo que está aquí. Es que de hecho el capítulo 6 es bien corto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar, vamos a revisar el capítulo 6 y, ¿cómo se llama? Hacemos un par de ejercicios después. Ese sería el plan para el jueves. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, pregunta. Ya sobrepasamos el 50% del ciclo realmente. O sea, esta es la semana 9. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Les deseo feliz día y buen provecho. Nos vemos hasta el jueves. Gracias, igual.